Bueno, vamos a dar inicio a lo que es nuestro trabajo integrador final del grupo 7 de la sede Goya, y decidimos utilizar el tema la resiliencia. Y para dar un buen ejemplo de qué es la resiliencia, vamos a contar brevemente lo que fue lo que se conoció como la tragedia Milagro de los Andes, ocurrida en el año 1972. Un tema histórico, ¿sí? que aconteció en el siglo XX, que fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, que da justo con este tema de la resiliencia. Y aquí paso a comentar brevemente para poder dar cierre a nuestro trabajo. En el año 1972, un equipo de rugby uruguayo, jóvenes, habían contratado un avión, un charter de la Fuerza Aérea Uruguaya para jugar un partido de rugby en Santiago de Chile, y deciden viajar para enfrentar a, como ya les decía, un equipo chileno. El viaje está programado para el 12 de octubre del 72, por condiciones climáticas esa noche quedan en Mendoza. Al día siguiente, el viernes 13 de octubre, al mediodía toman el avión nuevamente y empiezan el cruce de la cordillera para llegar a Santiago. Alrededor de las 15 horas aproximadamente, ya cerca de su destino, el piloto comete un error de cálculo y pensando que ya había cruzado los picos más altos de la montaña, solicita a la torre de Santiago de Chile, el descenso. La torre la acepta, ¿sí? Y inmediatamente la torre de control se da cuenta que no podía descender en ese momento porque el tiempo no le daba los cálculos. Al aceptar el descenso, el avión comienza a descender y el piloto se encuentra con las montañas más altas de los Andes, produciéndose un accidente casi milagroso, porque fallecen muy pocas personas en el impacto y además quedan en medio de un glaciar, en medio de la cordillera de los Andes, varios sobrevivientes dentro de un tubo de metal en lo que se convirtió ese avión donde viajaba el equipo de rugby. Eso ocurrió el 13 de octubre de 1972. ¿Y qué tiene que ver aquí la resiliencia? Porque desde el 13 de octubre de 1972 hasta el 22 de diciembre de 1972, calculan ustedes, son aproximadamente 70, 71 días, varias personas sobrevivieron e hicieron un montón de cosas y afrontaron un montón de situaciones que pusieron a prueba el ser humano a su máximo límite, digamos, desde el frío, el hambre, el sacrificio, ¿sí? El sufrimiento. Es más, luego del accidente había chicos que habían sobrevivido y los familiares más directos, por ejemplo la madre y la hermana, murieron en el mismo, y esa persona logró sobrevivir al final ante semejante tragedia. También es importante rescatar que durante esos 70 días, aproximadamente en el día 10, que aquí creo que viene el dato más fuerte, donde más se impacta la resiliencia, ellos escuchan una pequeña radio que se suspende la búsqueda del avión uruguayo perdido en la cordillera, con lo cual ellos deciden, ¿sí?, transformarse en sus principales rescatistas, digamos, porque eran ellos quienes tenían que salir de la montaña y no esperar que vengan de afuera a buscar. A partir de allí comienzan a hacer expediciones muy breves alrededor del avión, encuentran distintos restos o gente que había caído del avión roto, pedazos del ala, distintas valijas con ropa que le ayudaban también para protegerse del frío. Esta historia también tiene ese costado que por ahí atrae a muchos, que muchos utilizaron para el morbo, que es el tema de la alimentación. Después de 10 días y ante la noticia que no lo buscaban más, deciden ellos salir por sus propios medios, pero sin alimento, sin fuerza, sin energía, no podían cruzar la montaña. Entonces tomaron la difícil determinación de alimentarse de los restos de las personas que habían fallecido en el accidente. Y así comienza una nueva historia, digamos, a partir del día 10, donde ellos son los principales protagonistas. A mediados de diciembre, hacia el 10-12 de diciembre, cuando solamente quedaban 16 sobrevivientes de los 45 que partieron desde el aeropuerto de Montevideo, Fernando Parrado, Roberto Canesa y Antonio Vicentín deciden
emprender lo que se conoce como la expedición final, y aproximadamente entre el 11 y 12 de diciembre de 1972 emprenden una caminata que es reconocida hoy mundialmente como una hazaña casi milagrosa, porque cruzan literalmente y a pie y en esas condiciones la cordillera de los Andes, llegando desde el lado argentino hasta Santiago, hasta una localidad que se llama Puente Negro, donde encuentran a un arriero quien logra acercarlos a Carabineros, que es la policía chilena, y allí el mundo se enteró de que 16 uruguayos habían sobrevivido a aquel accidente que había ocurrido el 13 de octubre. Así que bueno, esto es brevemente la historia de lo que se conoció como la tragedia o milagro de los Andes, depende del punto de vista de quién lo cuente, ¿no es cierto? Así que bueno, y para concluir, no se nos ocurrió, por eso le digo, un mejor ejemplo de resiliencia que esta increíble historia de supervivencia que ocurrió en el año 1972 y que ha marcado, ya le digo, un mito en el siglo XX. Este fue nuestro trabajo integrador final, realizado por Jorge Macera, Magalí del Rey, Maximiliano Leguiza y Francisco Lleras.